nuestra segunda edición, que es la edición 2023. El año pasado lo hicimos en Ensenada para algunos de ustedes que participaron. Así que bueno, cada año ojalá que podamos recibirlos a cada uno y a cada una de ustedes. Este panel es un panel que quisimos abordarlo y que tiene que ver, me animo a decir, con un artículo que está muy debatido en estos últimos días, que es el artículo 14 bis. Y el artículo 14 bis, para refrescarnos un poquitito la memoria, dice que el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes. Y es por eso que tenemos acá a tres compañeros que desde sus diferentes bancas están representándonos de alguna manera en sus bancas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de la Legislatura Provincial. Así que voy a presentarles, voy a decir quiénes tienen adelante, seguramente ustedes los conocen. Uno es Daniel Arroyo, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y además fue ministro de Desarrollo Social de la Nación. Está Sole Carrizo, Soledad Carrizo, diputada nacional por la provincia de Córdoba, por la Unión Cívica Radical, por Juntos por el Cambio, ¿está bien? Ahí. Y Valentín Miranda, ¿cómo estás, Valentín? Él es diputado provincial de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a transitar este panel. Sé que hay preguntas que se generaron en los talleres, pero realmente lo que queremos plantear es cuál es el desafío del trabajo, pero desde una perspectiva legislativa. Es decir, nadie duda la necesidad constante de revisar y de actualizar la legislación, y en este caso la legislación laboral. Y esto es verdad que se convierte en un desafío crucial, porque ahí es donde comienzan las tensiones. A veces hasta en el mismo sentido, con los mismos intereses en el contenido, pero a veces la política obviamente genera tensiones. Y ya la propia Organización Internacional del Trabajo viene advirtiendo acerca de los números que en este año, en el año que viene, se van a generar respecto de desocupación, de subocupación, de trabajo precario. Y son números que a nivel global nos preocupan mucho, pero también a nivel nacional nos tenemos que estar ocupando de identificar cuáles son las dificultades que estamos teniendo en este dinámico mundo del trabajo. Y es imprescindible la injerencia central que tiene justamente la revisión y la actualización de las normas laborales. Por eso yo voy a empezar hacia mi izquierda con Daniel, luego con Soledad y luego con Valentín, para ver si podemos, con una pregunta disparadora, que nos cuenten un poco acerca de cuáles son. Ustedes tienen iniciativas parlamentarias en el Congreso, pero ¿cuáles son las principales iniciativas legislativas que ustedes ven que se estén debatiendo en el Congreso y algunas que tal vez, por cuestiones de las que hablamos, que son tensiones políticas, debieran estar debatiéndose y no se están haciendo? No estamos haciendo ese ejercicio del debate. Bueno, gracias, Carla, y buenos días a todos, a todas. Un gusto, en serio. Hago 30 segundos de introducción para ir al tema de qué iniciativas presento yo y qué iniciativas estamos discutiendo. En mi opinión, hay tres cuestiones que uno debería tener previo a debatir el mundo del trabajo hoy en la Argentina. Primero, que la Argentina son tres siglos. Hay argentinos que viven en el siglo XIX, argentinos que viven en el siglo XX y argentinos que viven en el siglo XXI. Todos trabajan. Argentinos del siglo XIX son 5 millones de personas que viven en 5.700 barrios, sin agua, sin servicios básicos, sin lo mínimo, viven en barrios populares y que en esencia hacen changas, laburan como pueden, con la construcción y textil sobre todo, se levantan a la mañana, la pelean y en términos generales están endeudados, tomando crédito al 300% de interés anual porque no les alcanza la plata por el precio de los alimentos y trabajan cada vez más con muchas dificultades. Ahí hay una parte de los argentinos. Segundo, los argentinos del siglo XX, que somos la mayoría, que laburamos, encaramos distintos tipos de actividades, para los cuales hay muchas iniciativas en el Congreso. Y tercero, los argentinos del siglo XXI, que es un pibe acá a la vuelta, sentado en su casa, trabajando para el mundo, globalizado, cobrando en dólares.
Mi mirada es que todo eso es el mundo del trabajo hoy todo eso es la sociedad argentina y todo eso es el mundo del trabajo, y que hay una cuestión previa que si no resolvemos no vamos a poder acomodar, y es que tenemos que transformar la escuela secundaria. Mi lectura es que todo esto va a seguir así si no hacemos un cambio profundo de la escuela secundaria. Una secundaria moderna, tecnológica, flexible, que se puedan elegir materias, ir al sistema dual y vincular escuela y trabajo en los 2 últimos años y incorporar mucha robótica, tecnología, informática. Para mí, yo siempre pienso en la política pública en términos de una variable independiente y variables dependientes. Si uno destraba algo, puede destrabar el resto. Bueno, en mi opinión, si nosotros no transformamos profundamente la escuela secundaria, va a ser difícil poder adaptarnos el conjunto, los 46 millones de argentinos, al mundo laboral. Sobre esta base, y dicho esto, hay varias iniciativas que se están discutiendo en el Congreso que hacen a los 3 siglos. Una iniciativa que estamos discutiendo ahora, básicamente la reducción de la jornada laboral, que claramente, en mi opinión, va hacia ahí la Argentina, va hacia ahí el mundo. Nos quedamos con un esquema de jornada laboral de 48 horas en Argentina, seguramente va a terminar aprobándose un mecanismo de reducción a 40 horas, como un proceso por etapas. El cambio en la modalidad de trabajo, la tecnología, las organizaciones nos llevan hacia ahí. Ese es uno de los proyectos. Yo voy a votar a favor, creo que es un camino, pero es un camino para los argentinos del siglo XX, es una parte. Otra parte es la informalidad laboral. Nosotros tenemos 40% de informalidad laboral. 6 millones de personas que laburan por su propia cuenta y que hacen changas. En mi opinión, hay que debatir seriamente un camino para la informalidad laboral. Hoy la Argentina tiene 40% de informalidad laboral. Dentro de 10 años va a tener 40% de informalidad laboral. El crecimiento económico no va a chupar el empleo formal. Eso está claro, pero está claro en el mundo por la composición, por la tecnología y hacia dónde va el mundo laboral. Entonces nosotros tenemos que resolver el mundo de los que tienen bajos ingresos, de los que trabajan sin derechos, de que no tienen obra social, jubilación, vacaciones pagas. Mi mirada, y hay proyectos ahí en el Congreso, es que hay que ir a un ingreso universal ciudadano. El camino para resolver eso son 3 en el mundo. Uno, los que dicen reducimos la jornada laboral, trabajamos menos horas, más cantidad de gente. La reducción de la jornada laboral es importante en Argentina, pero no va a resolver el problema de la informalidad, porque tenemos mucha, 40% de informalidad. El segundo camino es un ingreso universal de base, una base de ingreso universal para el conjunto. El tercer camino para resolver el sector informal es la flexibilización. Los que dicen acá flexibilizamos, quitamos aportes patronales, generamos flexibilidades en forma de contratación de trabajo, se van a contratar más personas. Eso lo hizo la Argentina ya y terminó con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Yo no creo que ese sea el camino, pero hay un segundo debate que hay que encarar seriamente ahí. Un tercer debate es el que ya se ha dado con el tema de ganancias y para mí tiene 2 valores eso. Uno es, efectivamente, ir legislando hacia adelante y otro es marcar una base, que el salario no es ganancia. Objetivamente eso está claro. Con lo que se acaba de aprobar, aprobamos en diputados y se acaba de aprobar en el Senado, queda claro que ya nadie que haga horas extra, nadie que tenga un tercer turno como docente, ningún médico que haga una cuarta guardia, ningún camionero va a pagar ganancias. Eso conceptualmente es un avance. Decir acá solo paga un impuesto que ya no se va a llamar ganancia, pero similar, el que gana arriba de 15 salarios mínimos, 1.770.000 pesos, solo 80.000 personas. Mi mirada es que eso es también una iniciativa legislativa importante. También yo presenté un proyecto y se está avanzando con el tema del empleo joven. La desocupación, en esencia, golpea a los jóvenes. En mi opinión, la pandemia extendió la adolescencia y extendió la juventud. Yo he sido ministro de la provincia, ministro de la nación, soy un estudioso del tema y en mi cabeza siempre era 0 a 14 años niños, 14 y 18 adolescentes, 18 a 24 jóvenes. Eso cambió. Hoy un pibe de 27, 28 años tiene el mismo problema laboral que el del 22. Hoy se extendió la adolescencia, se extendió la juventud. Gran parte de los proyectos que hay que trabajar, en mi opinión, hay que llevarlo por lo menos a 29 años y sí generar incentivo fiscal para una empresa que toma a un joven como primer empleo, en términos de deducción de aportes patronales, de beneficios fiscales, o también al joven que quiere encarar su propio emprendimiento, generar mecanismos para máquinas, herramientas, para poder arrancar. Todas estas iniciativas, en mi opinión, son positivas. Entiendo que esto es una ronda de entrada, después puedo contar otras cosas, pero en esencia quisiera dejar estos 3 conceptos. Para mí estamos frente a un modelo agotado en Argentina. Agotado de escuela secundaria, agotado de sistema de crédito, las familias están endeudadas, agotado de modelo de programas sociales, agotado de organización del mundo del trabajo. Ahora, no se resuelve dinamitándolo, se resuelve tomando lo que hay y mejorando. No es dinamitando o
haciendo un cambio a lo bestia que se resuelve, pero sí no tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, sino un cambio profundo. En ese cambio profundo, en mi opinión, hay iniciativas legislativas importantes. Si yo tuviera que decir dónde está el núcleo para empezar a resolver, está en el cambio de la escuela secundaria. Nosotros, si no transformamos la escuela secundaria, la mitad de los pibes no terminan la escuela secundaria, no vamos a ir generando un cambio profundo para adelante. Yo creo que ahí está el núcleo. Hay varias iniciativas interesantes que se están discutiendo en el Congreso, pero yo arrancaría por ahí. Gracias, Daniel. Y ahora le paso la palabra a Soledad, pero quienes estuvieron en el panel anterior creo que está bueno esto de ir coincidiendo y es lo que se va marcando, ¿no? La importancia entre educación, trabajo y el tema que surgió fuertemente, Daniel, en el panel anterior era el tema del replanteo de la educación secundaria. Sole. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, a la Fundación, a vos por invitarme, a Fede, gracias que siempre estamos en contacto. La verdad que es un gusto compartir el panel y animarnos a disentir también en este panel, donde lo escuché atentamente a Daniel con algunas cuestiones en las que coincido, pero así al generar esta pregunta, ¿no?, de qué iniciativas tenemos muchas. Yo actualmente integro además la Comisión de Trabajo, pero por ahí creo que la Argentina, lamentablemente, siempre al legislar nos ha tocado trabajar sobre un contexto, una Argentina donde hay una coyuntura que no podemos legislar a ciegas, es decir, tenemos quizás muchos proyectos presentados con muchas ideas loables, pero la coyuntura o la crisis nos lleva a replantearnos si realmente es la oportunidad a veces de trabajar sobre estas temáticas o estas iniciativas que muchas veces surgen, bueno, no por convencimiento, sino por ahí hasta por un matiz electoral. Y soy abierta a que vengan los debates, porque más allá de la motivación es importante que el Congreso debata. Para eso estamos y para eso planteamos nuestra mirada. Pero cuando hablamos de estos desafíos, estas iniciativas que se plantean en la materia legislativa, no podemos dejar de mirar que la Argentina, antes que nada, y eso es un poco lo que desde nuestro espacio venimos planteando, es que tenemos que mirar que hay un impacto en la tecnología que ha llegado, y lo vimos más aún en la pandemia, un cambio en el consumo que también lo vemos desde las mismas personas y que eso también ha impactado de una manera tremenda y brutal en el tema de la modalidad de trabajo. Esto implica que tenemos que, primeramente, trabajar sobre una mirada de modernización de lo que nuestra legislación hoy, actualmente, a lo mejor, como él lo decía, de distintos siglos, pero bueno, es lo que hoy donde estamos parados. A lo cual tenemos que agregarle que el 40% tenemos de informalidad, un 30% solamente están en una cuestión más formal, y por ahí seguimos trabajando sobre iniciativas mirando solamente una pecera, ¿no? Y que ese es el gran desafío que tenemos hoy como legisladores, ampliar ese desafío. En esta mesa considero que deben estar todos, debemos estar los legisladores, debe estar el movimiento empresarial y debe también estar el movimiento gremial trabajando sobre estos desafíos, porque evidentemente si no nos vamos a quedar legislando a ciegas. Y creo que desde nuestro espacio lo que hemos planteado muy fuertemente es que si nosotros no tenemos orden y previsibilidad macroeconómica, cualquier iniciativa que nosotros tomemos hoy, reducción de ganancias, hoy trabajando sobre querer, si no creamos empleo, hoy es una máquina que esa rueda no termina de dar vuelta el engranaje. Entonces, Argentina debe encontrar definitivamente un camino de estabilidad macroeconómica, con ordenamiento, por supuesto, y mirar luego la generación de empleo, trabajar sobre la formación del empleo. Para eso sí tenemos iniciativas presentadas y bueno, y no pudimos lograr todavía que se debata. Tenemos una formación de empleo en la cual coincido que el secundario debe abrirse a esta cuestión del mundo laboral, y donde debemos achicar esa brecha entre lo que es la educación y el mercado de trabajo. Pero también tenemos que hacer hincapié en todo lo que sea promoción, inserción y formación de empleo.
tanto de aquel que tiene un empleo formal, darle la posibilidad, y bueno, y en ese proyecto lo tenemos presentado, que nació de la Fundación Alén y que desde el radicalismo también lo venimos impulsando con Levi Yeyat y demás, donde es una cuestión tripartita entre los gremios, los empresarios. Algunos gremios ya lo están llevando hacia adelante y nosotros tomamos un poco la iniciativa de allí, pero también necesitamos mirar toda esta economía popular que evidentemente o bien o informal, que si bien no trabajamos en generar una mirada de formación y de trabajo preparándolos para la demanda de laboral, no van a poder solamente, como dijo él, con el crecimiento lograr esa iniciativa del encuentro o de entrar a un puesto de trabajo como corresponde. Con la mirada diferente, porque yo creo que también hay que poner mucho hincapié en los jóvenes y las mujeres, que somos las que más difícil tenemos el ingreso al mercado formal, pero sobre todo con un cambio de mirada. He tenido oportunidad, porque también he presentado proyectos para la regulación de las plataformas, los famosos delivery, o bueno, el tema de Uber no, pero lo que sí fue el tema de delivery, y he tenido entrevistas con ellos. Y muchas veces, y lo sigo haciendo a medida que tomo un Uber, es interesantísimo escuchar cuando te dicen: yo estudio o yo tengo un trabajo, pero además quise hacer, y yo me conecto cuando quiero y no cuando me exijan cumplir una determinada. Entonces hay un cambio en esta modalidad de desde lo que nos planteamos como quizás cuando los jóvenes, nosotros éramos jóvenes, al desafío de hoy de lo que el joven está buscando como trabajo. Y por ahí nuestra legislación laboral, vuelvo a repetir, o trabajamos sobre parches o trabajamos sobre miradas que, vuelvo a repetir, estamos pescando en la misma pecera, porque lo de ganancia es bienvenido. Soy coautora también de proyectos donde hemos planteado el tema de que el salario no es ganancia, pero evidentemente estamos hablando de un universo muy pequeño y donde hay una Argentina que queda afuera. Entonces, si no tenemos un orden, una previsibilidad, un horizonte donde podamos decir que las paritarias no queden, un día te da un aumento del 80%, eso no es normal. O sea, hay en la naturalización que tenemos como argentinos, hemos llevado a que bienvenidos sean las paritarias, pero no es normal tener una inflación del 130%. Entonces creo que hasta que nosotros no encontremos ese sendero del crecimiento, muchas de estas iniciativas que uno pretende llevar hacia adelante, pelearlas y discutirlas, muchas veces quedan truncas porque logramos que no puedan beneficiar a hombres y mujeres y jóvenes de nuestro país, que están necesitando que también abramos un poco la mirada, tratemos seguramente en ese desafío de discutir. Cada uno del statu quo va a perder algo de derechos, va a perder algo de intereses. Pero bueno, ese es el desafío. O lo damos y lo debatimos hacia adelante para incorporar esa gente que todavía está esperando que nos animemos a dar un debate de modernización de nuestra legislación laboral y de mirar una nueva realidad, o seguimos como por ahí los caballos cuando uno habla en el interior con esas orejeras y no te miran. Entonces creo que por ahí la definición más grande es que a veces en estos debates lo hacemos tan desincronizados que las iniciativas son muy buenas, pero estamos por ahí legislando para un país que todavía no encontró esa senda de la previsibilidad que indudablemente nos va a hacer que también aquel asalariado que tiene le va a rendir su sueldo, le va a rendir su obra social, le va a rendir, no se va a encontrar con todos los días algo diferente. Y ese creo que en ese desafío vamos a estar, y vamos a estar abiertos, por supuesto, a todos los debates y a las preguntas que quieran realizar. Gracias, Sole. Bueno, surgió algo a partir de tanto lo que dijo Daniel como Soledad, que es este nuevo fenómeno de los trabajadores pobres.
Entonces, en ese sentido, esto que hablaba Daniel de las 3 Argentinas o de la Argentina de un siglo, de otro siglo, también tiene que ver con cómo afecta algo que surgió y que creo que es la gran preocupación, la informalidad, el índice altísimo de informalidad que tenemos en la Argentina, en la cual no es menor lo que dijo Soledad, en las que las mujeres y los jóvenes son los más afectados en los trabajos más precarios, peor pagos y con subocupación o informalidad. Entonces, en ese sentido, es esta la pregunta también general, es cómo hacemos para promover justamente la empleabilidad de los trabajadores y el acceso a un trabajo digno, un acceso a un trabajo de calidad y a un empleo de calidad. Así que bueno, gracias Valentín por estar acá y tenés la palabra. Bueno, gracias Carla, gracias por la invitación, Federico, a toda la fundación. La verdad que es un placer poder compartir el panel con Daniel, con Soledad, que son grandes referentes, además que conocen mucho del tema, así que puedo hacer un humilde aporte, también desde la provincia de Buenos Aires, donde en nuestro caso no nos toca hacer legislación de fondo, pero sí podemos hacer aportes y también teniendo en cuenta, por supuesto, lo que significa la provincia de Buenos Aires en el país. Creo que el marco general lo compartimos, agrego que el mundo cambia a una velocidad enorme y la legislación muchas veces lo vamos corriendo de atrás, pocas veces lo podemos prever, creo que es un desafío constante, pero como todos ustedes sabrán, cambia el mundo y cambia el mundo del trabajo a una velocidad enorme y como bien se planteó acá, tenemos cosas que nos interpela la informalidad laboral, nos interpela que ya haya trabajadores registrados que también estén debajo de la línea de la pobreza y también coincido, como se planteó acá, que en ese marco cualquiera de las iniciativas que busquemos promover necesariamente van a tener que ir acompañados de una economía ordenada y de una economía previsible, porque básicamente muchas veces los más golpeados, sobre todo con la inflación, que no es algo nuevo en la Argentina, pero que se ha profundizado en el último tiempo, son los sectores informales y los sectores que tienen empleo registrado, pero con los salarios más bajos. Entonces, muchas veces tomamos una medida que por supuesto que desde la teoría es muy buena y todos quisiéramos acompañar, pero seguimos golpeando a aquellos que más lo necesitan y son los que tenemos que desafiarnos cómo integrarlo. Puntualmente contarles 2 cuestiones de la provincia de Buenos Aires o iniciativas que hemos trabajado. Recién lo mencionaba Daniel como un desafío y creo que también se charló acá en algunos de los paneles que fueron debatiendo. En la provincia logramos aprobar en abril de este año una ley de empleo joven, que fue una iniciativa que surgió del bloque de Juntos por el Cambio de Senadores, que la habíamos discutido nosotros también en la Comisión de Diputados de Juventud, pero que también había propuestas, en este caso, del Frente de Todos, así que fue una iniciativa consensuada. Básicamente nosotros proponemos 2 programas, un programa va apuntado de entre 18 y 25 años, bueno, un tema a discutir ahí con lo que planteaba Daniel, son 2 programas, uno de entrenamiento para el trabajo, que básicamente planteamos un esquema de entre 4 y 8 horas diarias máximo, 20 horas máximas semanales. Lo que hace el Estado es aportar un 75% del salario mínimo vital y móvil. El empleador complementa lo que falta hacia lo que es el esquema del convenio colectivo que tiene esa rama y también se le da las contribuciones patronales, se hace las contribuciones de parte del Estado. Esto dura 1 año y es un programa que busca justamente insertar en el trabajo formal a un montón de jóvenes que generalmente cuando van a pedir trabajo muchas veces, seguramente se habrá discutido acá, te falta experiencia, no tenés la formación y la verdad que es difícil tener la formación y la experiencia si no tenés esa primera oportunidad. El segundo programa también es de inserción laboral, que son 12 meses, con posibilidad de prorrogarse 12 meses más, y en este caso también se hace, básicamente no hay una colaboración con el salario, pero sí hay una colaboración específica de deducción de impuestos, hasta un 100% de las contribuciones, un crédito fiscal para que puedan deducir las empresas impuestos provinciales. Así que ese es un programa que está en marcha, que hemos logrado consensuar y que creo que al igual que pasa en otras provincias, es una necesidad constante porque bien, como decía también Soledad, jóvenes y mujeres son quienes más necesitan ese acompañamiento. Y el otro tema que quería plantear o que surge de algunas iniciativas que puntualmente
me ha tocado trabajar en la provincia, pero también de una política más integral. Yo soy de Trenquelauquen, del interior de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la posibilidad y la potencialidad que tenemos de desarrollar empleo de calidad en el interior productivo de la provincia y seguramente se le da también en el interior del país. En mi caso he presentado algunas propuestas que tienen que ver con el arraigo joven, con el desarrollo de pequeñas localidades, que justamente busca incentivar emprendimientos mediante esa primera ayuda para los jóvenes que quieran quedarse en las pequeñas localidades o que quieran mudarse a las pequeñas localidades, que puedan tener la cesión de un predio fiscal para arrancar, que puedan tener capacitaciones, que puedan tener créditos, que puedan tener ayuda para comprar la maquinaria. Creo que hay un desafío importante que puede ir en algún proyecto de ley, pero también que va en una visión de provincia y de país. Y eso tiene que ir necesariamente también acompañado de infraestructura. Rutas, cloacas, agua, electricidad, conectividad. En nuestro caso, Trenquelauquen es una de las cuencas lecheras más importantes del país, toda nuestra zona. Tenemos la posibilidad de tener distintas empresas lácteas. La Serenísima, de hecho, tiene la segunda empresa más importante del país en Trenquelauquen, donde se hace leche en polvo y quesos, básicamente. Nosotros iniciamos, en su momento lo inició un exintendente que era muy conocido, Jorge Barracha de Trenquelauquen. En su momento se le daba 1 millón de litros de agua por día, ahora ya estamos en 180 y por momentos le tenemos que disminuir el agua, tuvieron que hacer un sistema de ósmosis. Bueno, eso se soluciona y toda la problemática del agua, que también la cantidad y la calidad se soluciona con una obra como el Acueducto del Noroeste para toda esta región de la provincia de Buenos Aires. Y también al lado de la Serenísima tenemos el Parque Industrial, que por suerte ha podido incorporar un montón de fábricas, pero todavía no contamos con la posibilidad de que tenga gas, que seguramente sea una oportunidad para que muchas más sean las empresas que se radiquen ahí. Y también seguramente por la Ruta 5, cuando venís de Buenos Aires hacia Trenquelauquen, la promesa de una autovía que lleva muchos gobiernos y años, hacia Bragado por lo menos, nos permitiría que sean más las empresas y la logística que nos permita llegar al interior productivo. Y lo mismo con la conectividad. Nosotros hemos impulsado desde el municipio un polo científico tecnológico porque buscamos vincular la tecnología a la UTN que tenemos en nuestra ciudad. También la buscamos vincular sobre todo con el sector agropecuario, con la cuenca lechera, pero si tuviéramos mejor conectividad también tendríamos más oportunidades. Y lo mismo, como se habló acá, también con la educación para el trabajo, a través de la escuela secundaria, a través de las escuelas técnicas, a través de las escuelas agropecuarias y a través de la llegada de las universidades al interior, pero a veces no tan en combo con las carreras tradicionales, sino con las necesidades regionales que realmente nosotros tenemos, por ejemplo, como les decía, todo el sector agropecuario y lo que sería esa cuenca lechera. Bueno, creo que ahí, más allá de estos dos proyectos en sí, hay un potencial enorme de trabajo registrado, de calidad y de buena calidad de vida que va a favorecer a las dos partes. Favorece al Gran Buenos Aires en una desconcentración y favorece al interior, que tiene mucho para seguir creciendo, pero también necesita de esa infraestructura para acompañar. Gracias, Valentín. Bueno, ahora segunda ronda y el tema que se me ocurre poner en debate o comentar tiene que ver con cómo hacemos para, nada más ni nada menos, cómo hacemos y cómo ven ustedes el desarrollo de políticas. Una cosa, por supuesto, es la normativa, la otra son las políticas públicas implementadas desde los ejecutivos, pero para desarrollar y fomentar la creación del empleo. O sea, hoy necesita la Argentina generación y creación de empleo genuino en cada, lo hablaba Valentín, lo hablaba Soledad, también en su momento Daniel, el tema del arraigo, de trabajar, estudiar y trabajar donde naciste, o sea, tener ese derecho, el derecho de no tener que irte de tu pueblo, de tu ciudad, para poder desarrollarte, ¿no? Entonces, esto del fomento de la creación del empleo, ¿cómo lo ven? Y también el tema de cómo hacemos para garantizar la capacitación y la actualización de las habilidades, ¿no? de los trabajadores en un mercado cada vez más tecnológico, cada vez más globalizado. Dejo estos dos temas, tomen el que quieren, pero me parece que también tiene que ver con el no retroceso en los derechos laborales, ¿no? Sí, yo coincido con lo que se ha planteado respecto a la macroeconomía, claramente, y voy al tema.
Así como no hay ley de alquileres buena con 130% de inflación anual, porque el índice que uno tome es complicado, no hay política de empleo sostenida o programas sociales positivos con el pan a 1.000 pesos, con la leche a 450 y con el kilo asado a más de 3.000. Está claro que tenemos un gran desafío que es estabilizar la macroeconomía y eso es como muy determinante. Ahora, mi experiencia es, la Argentina es un país que se genera empleo de abajo hacia arriba. La Argentina son 6.000 kilómetros de distancia, 24 provincias, 2.400 municipios, 70 grandes aglomerados. Como no nació el genio que sepa de todo en un país tan diverso, lo que hay que hacer es descentralizar. ¿Qué capacidad tiene alguien para entender qué perspectiva de desarrollo hay en Palpalá, Jujuy? Y es probable que sean los que viven en Palpalá, Jujuy. Y en Godoy Cruz, Mendoza, lo más probable es que sepan más los que viven en Godoy Cruz, Mendoza, en Pico Truncado, Santa Cruz o en cualquier lugar. Primero, en mi opinión, la generación de empleo tiene componentes importantes en Argentina, pero es desde el territorio. Yo creo en el desarrollo local, por eso lo que estaba contando Valentín, lo creo. Uno construye desde su propio territorio. Y los que saben que hay que hacerlo son los que viven en cada lugar. Cualquiera que sea ministro de lo que fuera en la nación puede tener una idea, dos. Ahora, si arma enlatados, el territorio lo va a tomar, pero eso no sirve. Si el ministro A se le ocurre decir, lo que hay que hacer en Argentina son canchitas de fútbol, va a ir a cada territorio de Argentina, a cada intendente, le va a decir, intendente, así nosotros necesitamos canchita de fútbol, necesitamos otra cosa. Ahora, si tenés esto, aunque sea danos canchita de fútbol, y va a ser canchita de fútbol. Y va a venir alguien de valor y decir, efectivamente faltaban canchitas de fútbol en Argentina, porque tenía este presupuesto y lo ejecutó. Y no es eso, es que el territorio toma todo, pero no sirve así. En mi opinión, el empleo viene de abajo hacia arriba, viene desde el desarrollo local, desde las cadenas productivas que se dan en cada territorio, que los que conocen la realidad son los que viven en ese lugar. En ese sentido, sí, mi mirada es que la Argentina en los próximos años va a crecer, gobierne quien gobierne. Porque tenemos litio, alimentos, energía, economía del conocimiento. Está claro que la economía va a crecer. Tenemos un problema macroeconómico. De alguna manera, la Argentina, con mejores o peores programas, va a estabilizar su macroeconomía y va a crecer los próximos años, no por mérito nuestro, sino porque tenemos lo que demanda el mundo. El debate no es si va a crecer o no. El debate es cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro y eso tiene que ver con la capacitación laboral y tiene que ver con las cadenas productivas que sepamos desarrollar. Si somos litio y un país de carácter solo extractivo, va a ser la Argentina un típico país latinoamericano, que 1/3 de la población tiene 3 idiomas, está capacitada, globalizada, le va bárbaro y hay 2/3 que la están peleando desde afuera. Si logramos reconstruir un proceso productivo para el conjunto, vamos a hacer otra cosa. Y la Argentina históricamente, desde el irigoyenismo, el peronismo, el kirchnerismo, digo, más allá de cada esquema, ha sido un intento de meter a todos adentro. En ese sentido, mi opinión es que los sectores informales trabajan en 5 rubros productivos reales, que son la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. ¿Cuánta pobreza va a haber en Argentina en los próximos años? Depende de qué pase con estos 5 sectores. Si la Argentina es solo litio, energía, economía del conocimiento, va a crecer, va a resolver el problema de la entrada de dólares, va a resolver el problema histórico que tiene hoy, que le falta reserva, pero va a haber 2/3 que la van a mirar desde afuera. Si además de eso es construcción, textil, producción de alimentos, cuidado de personas, reciclado, vamos a poder integrar el conjunto. Para mí hay un primer desafío que es eso, es decir, sobre qué sectores son estratégicos. No solo son estratégicos los que nos generan dólares, los que nos integran con el mundo. Esos son claramente importantes. A esos hay que darle valor agregado y ser baterías de litio o aceite de soja, pero solo con eso no alcanza. Tenemos que ir hasta la punta de la cadena y mover al conjunto de los otros sectores productivos, en mi opinión, como un primer elemento. El segundo es que la capacitación laboral, para mí, tiene un componente fuertemente local. Yo presento un proyecto para generar escuelas municipales de oficio, que básicamente tener un fondo, transferirle al municipio, el municipio define el perfil, acá es metal mecánico, es turístico, es textil, de esta manera, capacita en eso, evitamos esto, que todo el mundo se capacita en lo mismo, se capacitan básicamente con estudios certificados, capacitación laboral, termina la persona capacitándose en cosas básicas, que es instalador de Durlock, de aire acondicionado, gasista matriculado o en diseño gráfico y otro tipo de cuestiones. Se capacita y sale con un kit de herramientas para trabajar. Para mí la clave es el compromiso del territorio.
Si alguien desde arriba dice vamos a capacitar en textil y construcción porque le suena que eso es interesante, no va a funcionar. Si cada territorio define y tiene los fondos para hacerlo así, para mí hay un primer elemento ahí. Y yo creo que eso cruza con la escuela secundaria. El que no terminó en la escuela secundaria no tiene ganas de ir a la escuela, le cuesta mucho, quiere algo concreto. Si ve que hay un curso de gasista matriculado con el que va a poder hacer dinero, sí lo va a hacer. Y si mientras está haciendo el curso enfrente de la escuela, viene alguien y le dice, ya que estás, vení acá, te faltan 2 materias, fíjate, combinemos, empezamos a rearmar el circuito también. Lo primero, a mí me parece que es desarrollo local. Yo creo que la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba con la capacidad de cada territorio y con desarrollo local. Lo segundo es que sí creo que hay que modernizar las condiciones laborales, claramente es otro mundo, otras maneras de trabajo, otros esquemas organizativos, es capacitación constante. Yo estudié industrial en la escuela secundaria, me recibí de maestro mayor de obra, después hice ciencia política, fui para otro lado, pero lo que yo aprendí no tiene nada que ver con cómo se construye hoy, claramente. Hoy estoy habilitado técnicamente para construir, pero mis habilidades son nulas. Es otra manera de construir, otra forma. Eso requiere un proceso de capacitación constante que es vincular sindicatos, capacitación laboral, es generar mecanismos para estar permanentemente orientados e incorporar la tecnología. Yo con mis compañeros que hicieron la secundaria conmigo, cuando van a construir algo me llaman y yo voy a ver y digo, la verdad que no había visto nunca esto, lo que aprendí no tiene nada que ver, soy absolutamente un ignorante en términos de construcción porque me dediqué a otra cosa y fui por otro lado. Ese esquema necesitamos incorporarlo permanentemente. Y lo otro que para mí es clave es repensar, además de la escuela secundaria, el mundo universitario en términos de lo laboral. Nosotros tenemos un mundo universitario muy rígido. Uno tiene que hacer 5 años, 6 años para recibirse de algo y si quedó en el medio, quedó en el medio. Hay intentos de tecnicaturas que son buenos en las universidades, vincular eso con el desarrollo local, generar créditos. Uno hizo 4 materias, después hizo otro por otro lado, ir armando un esquema donde también haya un compromiso del ámbito educativo universitario y terciario con la capacitación laboral. Yo creo que en gran parte pasa por ahí. Hay una segunda dimensión, a mi modo de ver, que es el ingreso de los jóvenes al trabajo, y ahí sí, y refuerzo lo que se ha dicho, jóvenes y mujeres, como se ha dicho, y es poner mucho el acento. Claramente, hoy, un pibe, una piba, lo que consigue laburo en términos reales y concretos en la Argentina, es una moto y una bici para ir de un lado a otro, llevar los pedidos, ser monotributista y encontrar la vuelta a lo que puede. Le da libertad, claramente, se organiza como puede, pero ese es su laburo. ¿Cómo generar otras oportunidades? ¿Cómo integrar en otros sectores productivos? A mí me parece que ahí está el desafío y ahí sí yo creo que los incentivos fiscales, que la deducción de impositiva, que la quita de aportes patronales tiene que estar muy orientado al tema de jóvenes. Y finalmente en el tema de capacitación laboral, me parece que sí es necesario pensar el Estado como promotor, como incentivador, pero que esté muy asociado público-privado, esté muy vinculado a los sindicatos y a las cámaras empresariales. Mi mirada es que el Estado sabe orientar, transferir fondos y organizar. No sabe hacer en términos prácticos, concretos en cada territorio, porque es un territorio muy grande. Entonces la tentación que tiene que tener un funcionario nacional no es ir, inventar y hacer su programita en el territorio, sino transferir recursos y fortalecer. Para mí pasa por ahí, de todo lo que he dicho, el desarrollo local es la clave y de hecho creo que hay muchas y buenas iniciativas en nuestro país. Gracias, Daniel. Sole. Estamos discutiendo de un botón que se había caído, era el mío. ¿Viste? Yo, qué oído, ¿eh? No, bueno, contestando a tu pregunta, la verdad que muy interesante lo que dijo Daniel. Creo que los tres coincidimos en que Argentina no podemos mirarla de manera uniforme en absoluto. Todas las recetas que se han querido bajar de manera enfrascada han fracasado porque evidentemente tenemos una diversidad que también eso nos enriquece, pero también esa diversidad creo que hay que ponerle de una vez por todas una mirada igualitaria, porque el desarrollo local es muy importante en la generación de empleo, de la mano van las pymes, que las pymes, la mayor... yo creo que hay que mirarlas y trabajar fuertemente. Tengo también proyectos sobre el tema de empresas familiares. Creo que son justamente las que se arraigan en el lugar, las que desarrollan esos valores y las que quieren continuar en cada una de las generaciones y que están muy ligadas
y algunas son hasta nacionales, pero en Córdoba tenemos mucho de eso, pero son las que generan el 70% o más de empleo en nuestra Argentina. Y si a esas empresas o a esas que son las generadoras de trabajo no le damos también el mismo valor de la energía eléctrica, el mismo valor en el tema del transporte, evidentemente la Argentina o el desarrollo local se va a ver condicionado porque no va a tener esos incentivos que decía Daniel que es necesario que se hagan, porque es, desigual la lucha que se realiza. Y lo decía acá el amigo, el legislador de acá de Trenquelauquen, y bueno, nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, definitivamente Argentina debe abordar estas barreras que están condicionando a que mayormente se desarrolle en el interior del interior este empleo local con las que como bien dijo Daniel, y sé que su concepción como ministro fue esa, no hay mejor persona que la del interior que sabe cómo se hace la papa, cómo generamos, bueno, todo lo que nuestra provincia en Córdoba podemos desarrollar, o el maní, bueno, pero necesitamos definir, necesitamos barrer esos obstáculos que nos condicionan a un desarrollo igualitario. Y es un desafío hablar del tema del federalismo verdaderamente, de los recursos, de tantas cuestiones, y creo que hay que poner la mirada sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que son las que también a veces más necesitan, porque muchas veces encontramos estas distorsiones que los que más tienen son los que más reciben ayuda del Estado. Entonces necesitamos que el Estado esté de una manera presente, pero eficientemente. Y creo que también ese es otro desafío de los que tenemos para mirar este nuevo diciembre que se nos avecina. El desafío es poner, sí, un Estado, pero un Estado con eficiencia, donde realmente tenga que atender las miradas que logren ponerlos a todos por igual para que puedan saltar a la brecha. Y creo que el tema de las pymes, lo dije, el tema de mirar la legislación laboral también lo tenemos presentado con el tema de las multas administrativas. No hay que tocar, en esto coincido, ya además esto lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, los derechos de los trabajadores, el tema de la progresividad, eso no lo discutamos porque es generar cuestiones y fallos, no, pero sí podemos mirar cuestiones administrativas que no le están llegando al trabajador y que son simplemente para abultar alguna suma, y que yo le digo como abogada muchas veces, y estamos discutiéndolo con algunos gremialistas, que es interesante escucharlo. Creo que también es una mirada que tenemos que ponerla ahí. ¿Qué hacer con ese fondo? De última, que le llegue al trabajador de alguna manera, o con aportes, pero hay que animarse a que esto no sea una carga que también al que puede producir empleo lo termine llevando a la quiebra. Esto también es otra de las incentivos que tenemos, las pymes, el tema de la reforma y el tema de la mirada macro, federalismo, subsidios, que creo que si no logramos que el federalismo, que el interior tenga las mismas condiciones, por lo menos básicas en la distribución de estas cuestiones estructurales, se hace muy difícil la generación de un empleo. Y por supuesto el tema diferencial en algunas cuestiones que se pueden hacer para el tema de las pymes, y creo que es muy importante. Yo creo, por último, en una iniciativa que presenté que va muy ligado a esto, el tema de las universidades, nosotros en Córdoba tenemos algo muy importante que son las universidades populares, que acá está Hugo, es algo de lo que él más o menos hablaba, una articulación universidad con los municipios, donde estamos haciendo un gran desarrollo en oficio y con el título de la Universidad Nacional, que la verdad que fue muy bueno. Hay un compromiso muy grande con eso, y los famosos CRES en su momento dieron y dan muchas oportunidades que no hace falta que llevemos hacia adelante una universidad con todo lo que implica, y sí se adecúan a la demanda, porque se hace todo un proceso, una trayectoria donde la demanda laboral de la región se adecúa a las carreras que se hablen y que son universitarias. Así que la verdad que
Hay mucho en la Argentina muy bueno, que también se ha plasmado en iniciativas legislativas, que cada uno vendrá de su provincia y lo podrá traer, pero creo que, bueno, logrando un equilibrio y un orden hacia adelante, discutiendo temas que yo sé que son urticantes, y vuelvo a repetir, en esa mesa algunos van a perder alguna parte de la cuota de la torta, pero hay que darlo porque Argentina no resiste más si no damos esa discusión de tener por lo menos una línea de base igualitaria para que todos los argentinos puedan salir hacia adelante. Gracias, Sole. Bueno, Valentín. A ver, sí. Bueno, no, coincido, o sea, yendo un poquito más allá más allá que no es el mundo laboral necesariamente en este tema de la descentralización, por supuesto que atrás de la descentralización hay una discusión enorme de recursos, ¿no? Creo que la coparticipación, puntualmente nosotros en la provincia de Buenos Aires aportamos el 37%, recibimos el 22%, recibimos muchas veces el gobernador de turno recibe fondos discrecionales, los cuales por supuesto no son coparticipables a los municipios y están los municipios golpeando la puerta de la provincia. Entonces, toda una discusión injusta. Me parece que el federalismo no se puede discutir ni de nación con provincia, ni de las provincias con los municipios, si no hay una discusión real y verdadera de los recursos en la Argentina. Así que ese es un punto muy importante que tenemos que discutir. Nosotros, de hecho, en la provincia de Buenos Aires ni siquiera tenemos consagrada la autonomía municipal que la consagró la Constitución de 1994 y es una deuda muy pendiente, sobre todo en una provincia de 135 distritos que tienen realidades tan diversas. Puntualmente, en cuanto a la generación de empleo, creo que también, digo, en la provincia de Buenos Aires hay por lo menos 2 o 3 realidades. En mi caso he presentado algunas iniciativas en la legislatura que buscan acompañar o poner el tema en el debate, por ejemplo, con respecto a la apicultura, que es una actividad que genera divisas a menor escala, pero que sirve para las economías locales y regionales de nuestro distrito del interior, que es buena con el medio ambiente, bueno, un proyecto integral que tiene que ver con fomentarla, con darle una identidad a la miel bonaerense, con acompañar a aquellos apicultores que quieren iniciarse en el camino de llevarla adelante, con también darle capacitaciones, con poder instalar los productos argentinos y de la provincia de Buenos Aires para afuera. Lo mismo con una actividad que creo que tiene mucho potencial también en la Argentina, que se está desarrollando en algunos países de nuestra región, pero puede crecer mucho más, como es la acuicultura, que es la cría de peces. Bueno, son cuestiones del interior, pero me parece que tienen que ver con un montón de actividades que se pueden ir desarrollando y que generan empleo en línea con lo que veníamos planteando. Y el Gran Buenos Aires, ustedes por ahí, Daniel ahí puede conocer un poco más, pero creo que tiene un desafío enorme alineado a esto de la capacitación y calificación laboral, también con la ciudad de Buenos Aires. No se puede entender el Gran Buenos Aires y el mundo laboral si no entendemos esos 2 millones de personas por día que entran y salen y que también van a requerir de una capacitación laboral para los nuevos trabajos que se van generando en la ciudad, ¿no? Me parece que ahí hay un desafío muy grande que tenemos que tener presente. Y con respecto a la capacitación, comparto lo que se dijo acá de la discusión sobre las universidades, de la discusión sobre no solamente sobre nuestras necesidades productivas, sino también sobre la duración de las carreras. Creo que a veces pensar en carreras de 5, 6, 7 años, en los médicos, sumarle la residencia, bueno, creo que requiere una discusión profunda porque hay muchísimos jóvenes que hoy dicen, bueno, hago un curso, trabajo para afuera, cobro en dólares. La verdad que ahí vamos a tener que tener una discusión muy grande porque por supuesto que apostamos y entendemos que la educación pública es fundamental, pero que esas universidades no nos queden desfasadas o sin gente por no dar estas discusiones y ver efectivamente cómo nos acercamos al territorio, a las necesidades y a cómo se vive hoy el mundo laboral y también cómo entienden los jóvenes, o entendemos, yo ya estoy un poquito más lejos, los jóvenes la rapidez y la inmediatez del día a día. Comparto también que eso me parece que tiene que ser una vinculación entre gobierno. Dentro del gobierno entiendo que también muchas veces hay distintos ministerios que abordan, esto tendría que tratar de tener una coordinación más unificada,
con empresarios y con sindicatos y con las universidades también como actores fundamentales y con el territorio y el desarrollo local. Creo que vamos hacia una capacitación que ya no es una capacitación de una vez, sino que es una capacitación permanente y continua, porque el mundo laboral va cambiando y va a seguir cambiando y nos va a llevar a todos seguramente a tener que actualizarnos día a día para enfrentar esos desafíos. Gracias. Bueno, un aplauso a los tres. Muchas gracias. En serio por la participación, y ahora le voy a dar la palabra a Agustina porque vamos a abrir a preguntas que se generaron en las comisiones, tengo entendido, así que... A ver ahí va. Bueno, si les parece, damos lugar a las preguntas que prepararon los participantes de Foro Acciones para el Trabajo, como bien decías Carla, en comisiones. Les vamos a proponer una modalidad ping-pong, ¿sí? Cortita, se pueden hacer de a dos, si había de dos en la comisión. Lo que les pedimos a los oradores es que si hay algunas preguntas que fueron respondidas durante las exposiciones, las omitamos. Pero ya podemos preguntar, así que manos arriba, los que estaban listos por acá. Nico. ¿Por qué no hay continuidad en leyes sobre políticas públicas de educación y trabajo? ¿Y cuál creen que es la mejor forma para construir consensos dentro de un país que tiene una grieta muy grande? No, en breve. A mí me parece que la Argentina va a una democracia parlamentaria de hecho, no porque haya reforma constitucional, sino porque nadie va a tener el 70% de los votos. Y yo creo que vienen tiempos de consenso en Argentina, pero por necesidad, básicamente porque estamos frente a un modelo agotado, hay que hacer otra cosa, se necesitan cambios estructurales profundos en el Congreso, en los distintos niveles, y nadie lo va a poder hacer, ningún partido va a tener solo mayoría permanente. Primero, creo que vamos a una etapa de más consenso, verdaderamente, espero que sea así, por lo menos yo voy a trabajar para eso, pero creo que vamos hacia ahí. Me parece que el tema de la falta de continuidad de las políticas públicas en nuestro país tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo que cada funcionario que llega quiere tener su programita, quiere tener su sello, dice yo hice esto y todo es muy chiquito. Necesitamos encarar, en mi opinión, cuando los problemas son de muchas personas, el problema es el sistema. Cuando el problema es de pocas, son las personas. Es decir, si en la Argentina hubiera 3 pibes que no estudian ni trabajan, es porque son vagos. Ahora, si hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, el problema es el sistema, no son los jóvenes, y así. Es decir, mi impresión es que hay que achicar la cantidad, la diversidad de políticas públicas, definir 3 o 4 ejes con claridad y sostenerlos en el tiempo, y creo que vamos hacia ahí, porque para mí una mejor dirigencia, en el sentido de gente más... El Estado tiene cada vez gente más preparada. Es difícil de creer, porque permanentemente hay tensiones, pero mucha gente que ha hecho maestría, doctorado, ha ido al Estado a distintos niveles, está más preparado, tenemos que lograr que eso se transforme en políticas públicas sostenidas. Creo que va a pasar. Bien, vamos allá. Se preparan las otras comisiones también, ¿eh? Hola, buenas tardes. Del panel anterior nos quedó que habían dicho como que en la Argentina hay buenas leyes, pero esas leyes no se llevan a cabo y no se implementan como deberían. Entonces, nuestra pregunta, ahora que tenemos 3 legisladores, es preguntarle por qué se le da la espalda al cumplimiento de algunas leyes, y entre las que hablamos en la comisión era el cumplimiento del cupo laboral trans y del cupo laboral por discapacidad, de que no se cumplen y son efectivas al 100 como deberían. Le doy mi mirada. Bueno, si bien estás... este no era. Si bien estás ante legisladores por ahí que nos han acompañado, nos han aprobado proyectos, pero la ejecución depende del Poder Ejecutivo, tanto a niveles provinciales como en todos los niveles que tiene nuestro Estado. Y muchas veces, o lo reglamentan, o la llevan hacia adelante, o le modifican o le vetan alguna cuestión. Esto, la verdad que por ahí son determinadas circunstancias o coyunturas que a lo mejor el Ejecutivo es el que evalúa la determinada, presupuesto o disponibilidad de un proyecto de ley. En el caso del cupo, no sé si
si lo estás hablando a nivel nacional, a lo mejor, o bueno, en nuestro caso en la Cámara, creo que sí lo lleva hacia adelante. En los municipios que conozco en Córdoba también está reglamentado y el que no, y si no se llega a ejecutar, se puede ir a la justicia a pedir que esto efectivamente se cumpla, que se cumpla. Muchas veces sucede que quizás o queda en el olvido y ahí depende de una demanda social o una misma visibilización de la problemática lo pone en evidencia, o bien a mí me pasó, por ejemplo, pedir que el Poder Ejecutivo reglamente la ley de turismo para gente con discapacidad, que llevaba más de 22 años, creo que me acompañaron todos los diputados, porque llevaba un montón de años sin reglamentarse, sin llevarse hacia adelante. Y estamos hablando de la accesibilidad del turismo. Cuando salió, me acuerdo del tema de el programa que llevó hacia adelante el gobierno del previaje. Así nos encontramos por ahí con leyes que están. Pero también creo que depende de la fuerza y la demanda social que tiene esa ley si no se cumple, y también de acostumbrarnos los ciudadanos. Hoy escuchaba un periodista donde demandemos al sistema judicial algo que no se está cumpliendo. Yo sé que a veces cuesta dinero y demás, pero bueno, podemos ir al defensor público. Acostumbrarnos como ciudadanos también a ejercer nuestros derechos en el caso de que veamos que alguna legislación no se esté llevando hacia adelante. No sé si quieren agregar. Lo dije un poco más. Solo un segundo. En el caso del cupo para las personas con discapacidad, mi opinión, lo que hay que lograr es hacer un listado que sea abierto y que permita también a los organismos de Estado poder hacerlo. Yo cambié mi mirada sobre eso. Yo no estaba de acuerdo con el listado por el tema de los datos personales. Ahora, no hay otra manera de resolverlo si no se constituye una base de datos. Yo creería que con eso, por lo menos, cada organismo sabría qué es lo que tiene que hacer y no solo resolverlo cada uno yendo a la justicia, sino que quedaría claro una base de datos. Yo iría por ahí hoy. No estaba de acuerdo con esa idea, pero me parece que es la única práctica. Tenemos una pregunta más, había por acá, ¿no? Sí, paso. A ver, alguno que no haya preguntado todavía. Pido perdón porque no surgió en la comisión la pregunta, pero me surgió acá en la exposición. Mi nombre es Joel Teita, soy subsecretario de Control de Armas de la provincia de Santa Fe y veo que se viene trabajando y se viene pensando mucho en darle respuestas a jóvenes que tienen vocación por la economía del conocimiento, o que trabajan, los pibes que trabajan para afuera, que por ahí tienen sus complicaciones para hacer efectivo su salario acá en Argentina. Y veo que se trabaja mucho en eso, pero hay otra salida laboral que todavía tiene más que ver con los sectores más vulnerables de nuestro país y de cada una de las provincias, y que es un trabajo mucho más viejo y que tenemos 25.000 casos en la provincia de Santa Fe, 135 en la provincia de Buenos Aires, 40 y pico de mil en la provincia de Córdoba y así en cada provincia, y que son los trabajadores policiales. Y que no hay legislación abocada a resolver la situación de los trabajadores policiales. No son vistos los policías, no soy policía, soy civil, pero trabajo con la policía. No estamos pensando en el policía como trabajador. Y por lo menos lo que pasa en la provincia de Santa Fe es que cuando se tiene que discutir el sueldo del policía, se emparenta con la paritaria de los docentes. Y lo cierto es que no es lo mismo el trabajo del docente, no es por cuestión de calidad, sino que son realidades distintas. Incluso es donde desarrollan su trabajo los policías. Bueno, tienen una serie de particularidades que yo no veo que se esté discutiendo. En nuestra provincia se presentó un proyecto, hubo un intento por discutirlo, quedó cajoneado en la legislatura, pero les quería preguntar si a nivel nacional hay algunas iniciativas. Tengo entendido que el problema principal es que no se pueden agremiar los policías, eso como que está prohibido. En realidad no está prohibido, hay experiencias en otros países donde ha surgido y con éxito la agremiación. Pero si se está discutiendo, si se está pensando, sobre todo en las comisiones de trabajo de la legislatura. No conozco. Yo tampoco. No, el proyecto completo no conozco. No puntualmente de la legislatura, iniciativas. Sí, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires
la bonaerense es enorme con las dificultades que tenemos, y también a nosotros lo que nos está pasando, también mucho reclamo permanentemente, es de muchos chicos que se van a estudiar y se quedan en el Gran Buenos Aires. Tenemos chicos del interior que se van a estudiar, que se hacen policía, se quedan en el Gran Buenos Aires y también con condiciones muy, muy dificultosas. Creo que bueno, el punto que vos marcás es un punto central, clave en todo el país, y puntualmente nosotros en la provincia de Buenos Aires un desafío enorme. Preguntas acordadas en comisiones que hayan quedado sin hacer. Vamos por ahí. Una sola más. Ok, ¿una sola más? Uy. Bueno, a ver. Podemos hacer modalidad ping-pong, a ver si de pronto entran dos. Cortitas, a ver. Gracias. Es que justo me mataron porque debo tener varias preguntas, más de 3. Ahora las miro. Una era sobre el trabajo. La pregunta iba encaminada por a qué modelo de productivo, o sea, qué matriz productiva nos encaminamos como país, si vamos a ser un país agroexportador o si estamos intentando industrializarlo, que eso como que ya medio se fue respondiendo. Y la pregunta me gustaría enfocarla más por el lado de cómo alcanzamos ese modelo industrializado que tanto nos vendría bien con la cantidad de recursos y la riqueza que tiene nuestro país. Esa es una pregunta. La otra pregunta es cómo evaluamos las políticas educativas, cómo evaluamos que las políticas que salen de la legislatura en la teoría terminan aplicándose en la práctica y funcionan. ¿Qué métodos de evaluación podríamos hacer, determinar o que ya existan como para saber si una política es verdaderamente efectiva y eficiente acorde al presupuesto que se gastó? Y podría tirar una más, que es acerca de, o sea, siempre hubo un problema en la educación, que países capaz como Finlandia o los países nórdicos lo supieron manejar muy bien. Ya lo había dicho creo que Silvio antes. Los países que funcionan por lo general no tienen un régimen tan estricto de lo que tiene que seguir y estudiar el chico, sino que lo acompañan en sus intereses. Son mucho más flexibles con la currícula y van acompañando mucho más al interés del chico y ayudándolo a que se desarrolle en las áreas que más le interesan, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos flexibilizar un poco esa currícula educativa? ¿Cómo logramos hacer que no sea una bajada de línea tan estricta que no termina capaz llegándole a la mayoría de los chicos que tienen distintas realidades o distintos gustos? Y había un proyecto legislativo sobre educación de gestión autónoma, creo que lo había presentado en su momento Marina Kietnas. Quería saber también qué opinaban sobre ese proyecto y qué opinaban sobre la estandarización del sistema educativo en los chicos y cómo podrían corregirlo. Perdonen que fueron muchas preguntas y podría ser... Lo que puedan. Si No, se acuerdan. yo porque ya me lo hago olvidé. breve. Digo, voy al tema educativo. Sé que preguntaste por el tema de qué tipo de desarrollo industrial, pero yo creo que tenemos que ir a un esquema de flexibilización en el modelo educativo, una secundaria flexible en la que se puedan elegir materias, por un lado, y un esquema mucho más flexible de lo que hace al esquema universitario. Lo que sí creo claramente es que en lo educativo solo funciona cuando hay acuerdo sindicatos, comunidad educativa, docente, Estado. O sea, si no es que yo me levanté hoy y dije, se me ocurrió una gran reforma, voy y la hago, va a rebotar, no hay manera. Sin la interacción de todos los actores no va a funcionar. O sea, sí en lo educativo yo creo que tenemos que evitar los títulos fáciles, decir hay que hacer esto y sí articular con todos. Pero creo que vamos, de hecho, a un esquema realmente mucho más flexible. Naturalmente vamos hacia ese esquema. ¿Algo que quieran agregar de algunas de las preguntas y no pasamos a otras? Yo agrego dos cosas, digamos, lo de educación creo que lo contestó, no conozco el proyecto, así que tampoco quiero hablar irresponsablemente, pero sí, entre los modelos, yo creo que Argentina tiene un modelo agroexportador que tenemos que seguir desarrollándolo y que tenemos, más allá de las industrias, pero que Argentina debate, y seguramente no te puedo contestar esa pregunta porque debe ser la pregunta que estamos haciéndonos hace mucho tiempo, ¿cuál es el modelo de país que queremos para la continuidad también de las políticas públicas? Porque es como que también queremos cambiar a cada rato porque el que asuma refunda el país. Terminamos eso, y te lo digo, fui intendente y cuando asumí dije lo bueno sigue y lo que no anduvo tenemos que modificarlo, pero de una vez por todas los argentinos tenemos que hacer eso, si no, evidentemente no vamos a arrancar hacia adelante. Yo creo que para lo que se viene, el modelo agroexportador, con todos los aspectos que él explicó, la minería y demás, es un desafío inmenso al cual y lo tenemos y el mundo lo necesita.
hay que aprovecharlo y hay que establecer las condiciones. Y por último, decirte que el impacto en la tecnología también nos va a afectar al desarrollo del empleo, lo están diciendo en el mundo, y creo que todo lo que es el trabajo del cuidado y del servicio es fundamental para que Argentina también encuentre en ese nicho la posibilidad de lograr trabajo formal. Y creo que por ahí no estamos dándole la importancia que la demanda, digamos, en años que vienen va a ser fundamental. No, yo solamente aporto con respecto a esto un modelo agroexportador de minería y también de economía del conocimiento, que creo que son los 3 ejes que básicamente, como hablábamos al principio, no necesariamente excluyen a la industrialización, pero sí generan una estabilidad económica que nos permita que muchas de estas reformas que venimos planteando no se diluyan ante la inestabilidad económica, la inflación y todos los problemas que tenemos en el día a día, ¿no? Creo que eso como una parte de un modelo que no necesariamente excluye al otro, pero sí me parece que es el gran problema de la Argentina, de la restricción de dólares, la necesidad de fortalecer esos sectores en un proyecto también integral. Bien, sé que el tiempo es tirano, sé que hay preguntas también que van a quedar pendientes, nos va a pasar un poco a lo largo de la jornada. Vamos a tener que ir cerrando este panel, pero los invitamos a compartir un ratito más del otro lado, así que podemos seguir charlando, incluso preguntarle a nuestros oradores algo así en 1 a 1, si se quedan un rato también. Yo les quiero pedir un fuerte aplauso para este panel. Antes de que se vayan. Muchas gracias porque tuvimos una audiencia que no se movió de la... Impecable. Así que bueno, con mucha atención a los expositores, agradecerles que en días tan complejos, sabemos que estamos en medio de una campaña electoral, están acá, participaron, dijeron presente en Acciones para el Trabajo con Éforo, así que muchísimas gracias y bueno, y vamos a hacer una foto de este panel con todos los que participaron del otro lado. Nos quedaron un montón de cosas para contestar, pero vamos a tener como un lugarcito también para seguir un poco. Seguro. Así que foto y después nos vamos acá al lado un ratito. Los ¿no? molestamos